montañas recortadas. Ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. No logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? La 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 la. ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajadas. Orbitales ignorados y cobijados el Tibamba. Orbitales ignorados que cobijan la altibamba. Desde lejos como el viento traigo nombres de otras patrias, pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. Pero busco en tu infinito las raíces de mi alma. No logro explicar con qué cadena me atas, ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? La 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 la. ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? soy Matilde Casasol. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada. Huequita de Matilde Casasola, se va la primerita. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas, desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. No logro explicar con qué cadena me atas, con qué hierba me cautivas.
dulce tierra boliviana. ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? ¿Con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana? Damián. Desde lejos yo regreso a tus piedras trabajar. Hola, hola, hola. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Santos, ¿qué tal? hola, hermano, ¿cómo estás, querido Juan José Guillén? ¿Se me escucha? Creo que sí, ¿no? Sí, bien. ¿Cómo Ya pasaron va? 200, ¿cómo estamos? No, ya se van a unir, hermano, tranquilo. Aquí Sí, ¿no? vamos a empezar como siempre, los jueves de Sea School, como dice. Ya estamos en vivo, hermano. ¿Qué dice por los yungas? ¿Estás en Coroico? ¿Dónde andas, hermano? Estoy en La Paz, te cuento que he salido un poco delicado, Uy. se me ha inflamado la próstata y estoy con tratamiento. Qué macana. Siempre es, ¿no? Eh, es algo Hola. hola, es algo del cuerpo que a todos los varones nos llega a afectar en algún momento de la vida, ¿no? Sí, Así que eso es verdad. pues, mucho Ahí sí, cuidado. fregado. Sí. ¿Cómo has celebrado hoy día el 22 de enero? ¿Has celebrado o no has celebrado? Había mucha discusión por ahí con la gente diciendo que yo prefiero que sea un estado, prefiero volver a la república. Otros decían que lo mejor es ser república que ser estado plurinacional. Pero yo les decía en mis redes, decía, no, pues esto no es posible, o sea, retroceder es grave, ¿no? El tema del Estado plurinacional sobre todo, ¿no? Bolivia es un estado, Bolivia es un estado plurinacional, pero no solamente se queda ahí, ¿no? Eso tiene una ventaja, ¿no? Que es justamente al mismo tiempo también es una república, porque al ser Estado plurinacional, tiene esa posibilidad, ¿no, queridos, de combinar esta inclusividad cultural profunda, pues con los principios de administración pública y gobernanza democrática, que ustedes ya saben muy bien. A ver, ¿a qué me refiero cuando hablo de administración pública y gobernanza democrática? Pues Bolivia no ha dejado de ser república, porque la estructura de república es pues compatible con este modelo plurinacional, como en Bolivia sobre todo, ¿no? Porque podemos ver, por ejemplo, en esta administración de poderes, y eso es lo que no estamos entendiendo, porque Bolivia tiene división de poderes, ¿no ve? Tiene división de poderes que mantiene una estructura estatal con poderes públicos bien definidos: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Lo cual es fundamental para el control y el equilibrio de poder, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas no toma en cuenta la gente, ¿no? Al decir, yo prefiero que sea república y no, eh, ¿qué te digo? O sea, y no Estado plurinacional, ¿no? Muchos lo ligan el Estado plurinacional con lo que fue el marxismo, ¿no? Y eso creo que la gente incurre en un error, ¿no? Incurre en un error tremendo, estimados amigos del programa de SEA School, porque Bolivia aún mantiene esa visión republicana. Ahora, otro
elemento que podemos ver, por ejemplo, es el Estado de Derecho y cómo se rige la cuestión política del Estado. El tema de la igualdad ante la ley. Por ejemplo, se ve ahí un pluralismo jurídico, el tema de la seguridad jurídica, el tema de la previsibilidad legal, es parte pues del Estado republicano, ¿no? Ahora, el tema de la representatividad política, por ejemplo, también es parte del Estado republicano, ¿no? Porque Bolivia opera a través de la representación política de los ciudadanos. ¿Y quiénes eligen a sus gobernantes? ¿Quiénes son? Nosotros, con el mismo sistema de la época republicana. O sea, no ha cambiado mucho, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo? ¿Cuáles serían estas características del Estado plurinacional, ¿no? Pues hay varias, ¿no? Entre ellas, que muchas veces parece que todo lo reducen a lo al movimiento al socialismo, a lo que fue el expresidente, y creo que se incurre en un error, porque lo interesante de ser Estado plurinacional es que hay un reconocimiento formal y constitucional, yo digo, de esta multiplicidad identitaria de los pueblos originarios ancestrales dentro del Estado. Y eso creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? También están aspectos fundamentales, por ejemplo, como la autonomía, ¿no? El tema de cómo la Constitución otorga a las comunidades y a los pueblos indígenas la capacidad de autogobernarse, aunque todavía eso sigue en discusión, pero ya la Constitución se abre hacia estos intentos, ¿no? Se fortalece, ¿no? el tema de la parte identitaria, ¿no? Hay un intento de fortalecer lo identitario, ¿no? No es como antes, ¿no? Se trata de homogeneizar la identidad. Ahora no, se trata de preservar, desarrollar, por ejemplo, las lenguas, las costumbres, nuestras vestimentas, nuestras tradiciones, que son partes, pues, de las diversas naciones, ¿no? Pues, hablamos de la nación quechua, de la nación guaraní, y así sucesivamente, ¿no? Que esto ha fomentado un diálogo intercultural y de alguna manera allá hay un respeto, ¿no? Ya no hay superposición de culturas, o por lo menos no como antes, ¿no? Ahora, otro aspecto también beneficioso del ser Estado plurinacional, pienso yo, que son justamente estas nuevas formas de participación. Desde el 2009 se ha tratado de insertar, y esto lo hemos debatido en otras situaciones, no sé si recuerdas tú, Guillén, Juan José, que hablábamos, ¿no?, de cómo podemos promover mecanismos de participación plural, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios ejemplos como este que, bueno, que hay ahí, ¿no?, que se han dado en el aspecto. Por eso yo decía, hoy día, creo que es importante tomar en cuenta a Bolivia en sus dos esferas, en sus dos vertientes, y ver cuál es el mayor aporte a partir de ahí, porque se está olvidando, solo se la toma de un solo lado, o se lo toma de manera equivocada, ¿no? Y eso, en vez de ayudar, pues nos retrasa, ¿no? No nos deja crecer como país, porque no hemos entendido aún, ¿no?, lo que es ser Estado plurinacional. Y creo que volver atrás sería un retroceso, pienso yo. La verdad, soy muy sincero. Y en ese sentido seguramente vamos a dar algunos puntos de vista, seguramente, porque el tema de hoy lo que nos convoca es justamente el tema de la filosofía política, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta concepción filosófica, ¿no? Lo que yo decía, para mí el Estado plurinacional de Bolivia es una república, porque justamente combina la inclusividad cultural con los principios de administración pública y gobernanza democrática, ¿no? Pero para entender de fondo hay que ver algunas otras esferas, y seguramente vamos a reflexionar hoy día con un gran amigo que también es filósofo, ¿no? Ha estudiado en ciencias de la educación,
ha sido docente en las universidades, ha tenido la posibilidad también de crear varios programas de posgrado, y es un gran amigo, yo lo considero un gran amigo, y hoy tiene la posibilidad de ser asambleísta departamental del Departamento de La Paz. Y pues su nombre es Lino Mamani Quispe. Ya tiene él un doctorado, por cierto. Es una persona reflexiva. Va a ser interesante escucharle porque él viene de abajo, ¿no? Perdón que yo lo diga así. Sé que tal vez Lino luego me dirá, pucha, no, este cuate, ¿qué me está diciendo? No, pero él viene, yo pienso que viene de abajo, viene desde las bases. Siempre tenía la concepción revolucionaria en la universidad. Es una persona muy leída de la filosofía, entiende muy bien el sistema europeo, pero también se ha adentrado en el mundo indígena, en el mundo del ser aymara. Él ha estado de cerca, por ejemplo, en la época de la fundación de la UPEA, ha estado de cerca con movimientos en el 2002, 2003. Él puede contarnos una diversidad de anécdotas, ¿ya? Y hoy tengo la posibilidad, ¿no?, de poderlo entrevistar, de poder intercambiar ideas con un gran profesional que ahora ya tiene un doctorado, que por cierto, y me satisface y me enorgullece, ¿no? Él es Lino Mamani. Perdón que haga una introducción tan larga, hermano, vas a disculpar. Muy buenas noches, Lino, ¿cómo estás? Hermano, creo que tu micrófono está apagado. Ahora sí. Ahora ¿Me sí, escuchan? hermano. Perfecto. Estimado hermano, muy buenas noches. Hermano Diamantino, asimismo saludar a los que están en línea escuchando, y también vamos a participar seguramente todos. Y gracias, estimado Santos, por la invitación. Prácticamente este tipo de reflexiones, de coloquios, de encuentros intelectuales nuestro país necesita. Si no tuviéramos, si tuviéramos en todos los sectores de la sociedad este tipo de intercambio de ideas, de coloquios sobre temas transversales de nuestra sociedad, prácticamente esta sociedad sería distinta. Nuestro país sería distinto si es que existiera de manera más fluida, de manera más normal este tipo de actividades. Ya que usted, hermano Santos, ha programado, ha planificado este tipo de actividades, una actividad prácticamente como una aguja en el pajar, ¿no? Difícil de poder encontrar este tipo de actividades académicas, de intercambio de ideas. Muchas gracias y muchas felicidades, estimado licenciado Santos, por esta actividad. Gracias por la invitación. No, más bien gracias a ti. Y te comentarte que ya somos 4 años del programa Seas Cool, y ya nos sigue mucha gente gracias a la vida y a la energía positiva. Mira, aquí siempre se conectan a nivel nacional, ¿no? Del otro lado igual nos escriben, también del YouTube. Así que estamos en vivo para ello, y también se transmitiendo en una radio que se llama RKM. Así que estamos en vivo ahora, y me satisface porque yo te había conocido como docente. Manejabas una materia que se llamaba Ciencias de la Educación, no, Filosofía de la Educación era, me acuerdo muy bien, ¿no? En esas épocas, uy, qué épocas aquellas. Pero me satisface que hoy estés ya como asambleísta, ¿no? Es una gran noticia para nosotros que estés, hermano, hablando. A ver, hermano, vamos entrando en tema, porque se trata de conversar, ¿no?, en esta primera parte. Al final, obviamente, que vamos a intercambiar ideas con algunas personas, con las que quieran preguntar, obviamente. Hoy día hemos dicho, no, quisiéramos hablar del quehacer filosófico dentro de la política, ¿no?, para ver algo de estos fundamentos teóricos, de estos conceptos, ¿no?, de qué es vivir en comunidad o qué es vivir en sociedad, y cómo podemos entender estos sistemas de gobierno, ¿no? Y a partir de ahí, de ello, hermano, pues te quiero dar la palabra. Tienes un tiempito para poder desenvolver, hermano, esto, y al final voy a dar también algunos puntos. Adelante, estimado Lino.
Bueno, muchas gracias. Estamos hablando de dos conocimientos que todos conocen. Si alguien escucha la palabra filosofía, más o menos ya se imagina de qué estamos hablando. Si alguien pronuncia la palabra política, todos sabemos de qué estamos hablando. En este sentido, pues, usted ya ha planteado directamente el tema de la filosofía política. Y bueno, si hablamos de la filosofía política, vamos a encontrar un montón de autores que teorizan sobre la filosofía política como la idealización de una república óptima, de la construcción de una sociedad óptima, que tenga justicia, que su economía sea estable, que sus gobernantes gobiernen escuchando a la población y la población de la misma manera sepa elegir a sus autoridades y el poder se ejerza de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a sus normas. Interesante. Interesante viene a ser cuando nosotros leemos distintas teorías a distintos autores. Pero el problema, ¿dónde está? El problema está en que, si bien se comprende algo de filosofía, algo de política, en los hechos prácticamente se hace lo contrario. Podemos invitar nosotros a los diputados, a los ministros, a los senadores, incluso al presidente, al vicepresidente y a altas autoridades del órgano judicial y de la Fiscalía General de la Nación. Y seguramente en esa invitación podemos plantear la filosofía política. Ellos nos van a maravillar con sus conocimientos, nos van a hablar cosas muy lindas, cosas que prácticamente nos van a deslumbrar. Pero cuando se retiran de su charla, de sus ideas, cuando van a ejercer como funcionarios públicos, van a ejercer como autoridades, van a olvidarse de todo lo que han hablado. Y más bien van a hacer todo lo contrario de lo que ellos saben de la filosofía política. Van a hacer lo opuesto a lo que ellos nos han presentado, nos pregonan. Y esto es preocupante, estimados asistentes a este foro. Preocupante porque todo eso ya parece ya incurrir en lo que nosotros llamamos tener la doble moral. Frente al otro me presento con mi discurso de manera más sana, con intenciones más sanas, pero luego hago totalmente lo contrario. Yo le pregunto a la opinión pública, ¿cree que los presidentes que han pasado por nuestra república, por nuestro Estado plurinacional, no han leído a los filósofos políticos? Han leído y conocen muy bien. Las autoridades que han pasado no han leído, algo saben. Y ese algo que saben, ¿por qué lo han puesto en la práctica? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no plasmaron cuando estaban en el poder? O cuando estaban en el poder. Y es una pregunta que nos hacemos. Entonces, usted ha conocido al famoso docente, doctor Arturo Orías. Él hablaba de este modo de la educación. Y cuando nos presentaba el problema de la educación real, nos presentaba las leyes, los discursos, las teorías nacionales sobre la educación, encontraba y nos mostraba prácticamente una contradicción. A eso llamaba el doctor Orías, Arturo Orías, llamaba la esquizofrenia de la educación nacional. En otras palabras, la teoría está en otro lado, en los hechos está en otro lado, no tiene ningún sustento con esa teoría. Pero ¿qué está pasando, no? Esa es la pregunta que yo me hago, que me he hecho durante estos años que he estado en la Asamblea. He visto a las autoridades electas que llegaron con bombos y platillos, en el discurso decían que ellos venían a defender los intereses de su pueblo, a construir un departamento, a levantar un departamento, que sea la economía el primer departamento a nivel nacional, a eso han venido. Pero cuando yo veo en los hechos
hacen totalmente lo contrario. Fácilmente se corrompen, fácilmente se entregan a los placeres del cuerpo, a la fama, a la demagogia. ¿Qué es lo que nos falta a los bolivianos? Y esto es lo que he visto a nivel departamental, ocurre a nivel nacional, y ha ocurrido no solo en esas últimas gestiones, sino ocurrió siempre desde su fundación. Entonces la pregunta que me hago y me sigo haciendo es, ¿qué es lo que nos falta a los bolivianos? Si nosotros salimos al extranjero, visitamos España, o Estados Unidos, o Alemania, sus ciudadanos tienen identificado su filosofía política, tienen hacia dónde ellos van a proyectarse como nación, como un Estado. Una filosofía política, por ejemplo, de Estados Unidos, por más que sea contradictorio con los derechos humanos, su filosofía política es potenciar, ¿no?, su país, su nación. Aunque tengo que invadir otros países, pero mi país lo que importa. Este país tiene que ser la potencia, no solo de América, sino de este globo terráqueo. En cambio, los bolivianos no tenemos amor a nuestra patria. No sabemos defender los bienes del Estado. No sabemos proyectarnos como Estado hacia dónde vamos a ir en la práctica. En la Constitución nos hemos escrito interesante que es una sociedad plurinacional, una sociedad pacífica, una sociedad comunitaria, una sociedad que ha rescatado los principios éticos de nuestros abuelos. Pero todo eso no se cumple, se hace lo contrario. Recientemente, nomás para la información de los 7 participantes en esta ocasión, el lunes el Ministerio de Planificación nos ha convocado. Nos ha convocado las autoridades departamentales de La Paz y a todas las instancias para justamente planificar la agenda nacional para 5 años y para 10 años. Pero resulta que eso era un teatro. Un teatro, ya tenían ellos escritos. El gobierno ya tiene escrito que nos van a presentar muy pronto su plan Bolivia. Entonces, ¿por qué siempre nosotros estamos acostumbrados a hacer el teatro, engañar a la gente, decir que estamos haciendo esto, aquello, en bien de la población boliviana, pero cuando uno tiene que trabajar, mostrar en los hechos, únicamente lo hace en beneficio propio, en beneficio de su clan familiar, incluso asegurándose la posibilidad económica hasta 4ª generación. ¿A costa de qué? A costa de que otros sufran hambre, miseria en Bolivia. Entonces, como Bolivia, conozcamos la filosofía política de nuestro país, pero en los hechos, muchos de los gobernantes han hecho lo contrario. Es importante concientizar a nuestro pueblo. Por eso al inicio le decía, estimado hermano Diamantino, te decía, este tipo de flexiones existiera, sería como algo normal, ¿no? Este país sería diferente. Este país no estaría como nos catalogan como país del tercer mundo, que en este momento el gobierno está estirando la mano, pidiendo limosna, y de afuera nos padecen y nos prestan, porque tenemos riqueza natural, estos no saben usar, por tanto nosotros vamos a sacarnos. Aquí está la platita de afuera, tenemos que rogarnos. Tenemos que nosotros movernos en función a la moneda extranjera que es dólar. ¿Y por qué no podemos movernos en función a nuestra moneda nacional? Porque prácticamente nuestra economía está pues en crisis. Siempre ha estado. El problema es que jamás un gobernante ha pensado y ha dicho nuestro país hay que potenciarlo. Nuestra moneda nacional hay que hacer que en otros países requieran nuestra moneda nacional. No, salimos a Perú, no quieren Bolivia, no, son nomás, o mejor si has traído dólar. Si viajas a otro lado, sales a Brasil, no, ya te compro, pero a menos precio.
Entonces, lo que nos falta es conocer este tipo de conocimiento de la filosofía y de la política, pero llevarle en el corazón, en la conciencia, y tengamos esos conocimientos adquiridos como principios, como algo que nos dicte desde la conciencia actuar bajo el conocimiento adquirido. Y eso nos falta a los bolivianos, y eso he podido ver. Yo estoy hablando desde la experiencia, no desde desde el escritorio, sino lo que he visto, ¿no? Con qué afán hemos entrado nosotros a la gobernación, a la asamblea, con Felipe Quispe, nos dejó en plena campaña, pero ¿cuál era el proyecto? El proyecto no era pues como ahora está en la gobernación, sino era poner, ¿no?, la política al servicio del pueblo, bajo una filosofía política democrática, ¿no?, hacer que el poder no sea pues para oprimir a los gobernados, sino el poder sea pues como una herramienta para movilizar el aparato burocrático al servicio de la ciudadanía. Pero la mayoría que llegó por llenaron sus bolsillos hasta no poder. Si no hay espacio en el bolsillo, seguían o siguen acumulando riqueza más riqueza. Como fueran, ¿no?, seres eternos. Como vivieran unos 200, 500 mil años. Aunque hay que dejarles un plata al Estado, es decir, al pueblo mismo, ellos nos dejarían sin nada. Sin nada, lo harían. No hay respeto a la Constitución, no hay respeto a las leyes, no hay respeto a las enseñanzas que recibieron en la universidad, no hay respeto a los principios morales ni éticos. Y ahí seguramente han buscado algo que les va a fundamentar, les va a dar apoyo teórico, e interpretaron de manera negativa a Maquiavelo. Decía, no, pues, Maquiavelo dice que la política tiene que necesariamente divorciarse de la ética y de la religión. Y claro, después están como pez en el agua, enlodados en la corrupción. ¿Por qué hablo, estimado Santos Diamantino, esto? Porque estamos acostumbrados a lanzar discursos, unas teorías muy bien adornadas, ¿no?, deslumbrar a la gente con esas teorías. Estamos acostumbrados también, ¿no? Pero yo traigo en esta ocasión temas para la reflexión desde la filosofía política, porque la filosofía política nos lleva a la reflexión, pero reflexión a partir de nuestra realidad. Y esa reflexión, ojalá a alguien llegue y ese alguien se apropie y vaya incursionando en más reflexiones, y después sea pues alguien más que conduzca a nuestro país, ¿no? No sé si recuerdas en la época antigua, en la Grecia, Platón planteaba, y de alguna manera esto se ha materializado en la época antigua griega, ¿no?, de que sus gobernantes deberían tener una formación primeramente, para poder dirigir a una sociedad, dirigir a un norte que todos quieren, una sociedad que tenga una justicia para todos. Económicamente, esta sociedad no esté pues en la pobreza extendiendo la mano, ¿no?, en conocimiento, en tecnología, pues tengan, ¿no?, desarrollados. Ese también fue el propósito de la cultura incaica, ¿no?, preparar a sus gobernantes, formar a sus gobernantes. Hoy en día no. Cualquiera puede ser gobernante.
Y ese es el problema. Tampoco estoy diciendo con eso, el título ya hoy en día es garantía de idoneidad, de responsabilidad. Tampoco. ¿Cuántos profesionales que se hacen llamar doctores recientemente más con el ex ministro Siles, su consorcio que ha caído? ¿Quiénes son? Los doctores. Tampoco el título es garantía de que es una persona idónea, una persona responsable. Entonces hay estos problemas que hay que analizar a partir de la reflexión filosófica, nuestra política. Porque si no tenemos una política trazada y no hemos preparado personal para que pueda ejercer el poder en una sociedad, estamos perdidos. Vamos a seguir jugando a los dados como se juega, a ver si me sale buena acá. Cada 5 años estamos jugando. Sí. Este gobierno, ojalá haga bien, ojalá solucione los problemas. Nada. No sale mal. Y cada 5 años estamos diciendo, este sí vamos a acertar. Entonces yo llamo a la reflexión, este tipo de actividades, coloquios, de intercambio de ideas sea pues normal, no sea como algo novedoso, ¿no? Por eso te agradezco, estimado Diamantino, y a los que participan en este evento o este coloquio de ideas de reflexión, estimado Sam. A ver, me has roto algunas cosas, pero ¿estás molesto, hermano, con el sistema? Molesto no, sino decepcionado. Porque imagínense, esto ocurre durante 4 años o 5 años. Después de las elecciones se va a repetir. La esperanza del pueblo puesto en las urnas, que se expresa en las urnas, para que pueda solucionar un problema, sus problemas de las familias bolivianas, y después traicionen, ¿no es cierto? A pesar de que tienen estudios, a pesar de que conocen la política misma, decepciona. Uno dice, ¿qué hacemos entonces? Unos 5, 6, 10 personas, ¿qué hacemos frente a esto? No estoy, como puedes decir, estoy molesto, sino prácticamente uno se siente impotente, ¿no? Sin poder hacer nada, pero estas personas, muchas de las personas tienen estudios, sus estudios al parecer no utilizan esos conocimientos para el bien común, para velar los intereses de los bolivianos, para defender, ¿no?, nuestro país. Los conocimientos deberían servir para eso, no simplemente para guardarse en algún momento, exhibir, sino servir. Un conocimiento práctico, ¿no?, que lo que se habla, ¿no?, la filosofía aplicada, la política aplicada, la antropología aplicada, ¿no?, debería ser conocimiento aplicado. Los profesionales deberían aplicar esos conocimientos aprendidos en las universidades al servicio del pueblo. A eso me refiero, estimado hermano Diamantino. A ver. Te quiero hacer una pregunta. O sea, tú como filósofo, también ya como con otras especialidades que tienes, has podido, tú que ya estás todavía un tiempo más dentro del sistema gubernamental, porque en la asamblea se gobierna desde el otro lado, te pregunto, ¿hay funcionalidad? ¿Es posible aplicar filosofía política dentro del aparato gubernamental? ¿O solamente es una utopía reflexiva que se hace en las universidades? Ya, excelente la pregunta. A ver, mi experiencia. Yo trabajo con 45 asambleístas, somos 45. En el trabajo
en el ambiente laboral uno se hace amigos, ¿no? Conversa, muchos no entienden, pero algunos entienden. Pero llegado el momento, cuando se trata de tomar decisiones a favor del bien común, ese momento, por más que le hayas hablado, por más que le has llevado la reflexión, el momento de toma de decisión, van a tomar la decisión en función a sus intereses personales. Intereses personales que desde arriba le dicen, tienes que votar, tienes que decir de esta manera, porque caso contrario, tu familiar lo vamos a despedir del órgano ejecutivo. Pero estimado hermano asambleísta, tu función es fiscalizar. En ese momento se hacen los desentendidos y simplemente va a tomar decisiones en función a sus intereses personales. ¿Qué me interesa en este momento? Que mis familiares estén en la gobernación trabajando, o si yo actúo en función de mis principios o de lo que he aprendido, es decir, en función de una filosofía política del Estado, ese momento, pues me quedo solo mismo. Entonces, a un lado, al bolsillo mis principios y mis aprendizajes, lo que dicta a favor de mis intereses personales, ¿no es cierto?, van a tomar decisiones. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esa realidad? O vamos a decirle, a ver, señores, ustedes que son representantes o legisladores, por lo menos un año vayan a aprender a la carrera de filosofía sobre lo que es la filosofía política y fundamentalmente la ética. No, ¿para qué? A ellos únicamente les interesa su interés personal. Y eso es lo que he podido ver. Pero esta vez me has dicho por esa razón, ¿no? ¿Estás molesto? No. ¿Qué se puede hacer frente a esta realidad? Ahora obviamente, a partir de eso, digo, no. Lo mismo que ocurre acá, ocurre en los municipios. Lo mismo que ocurre acá, ocurre pues entonces en el órgano, mejor dicho, en el poder central, en el Estado central. Tantos cargos que existen. En estos momentos la gente busca un trabajito. Eso es bien aprovechado políticamente. Sí. Bien aprovechado. Y esos cargos, la misma forma, la misma ley dice, son de libre nombramiento. Si es de libre nombramiento, entonces yo puedo venderlos. Claro. Si es de libre nombramiento, claro, no interesa, pues, quien venga a trabajar, ¿no? Lo que me interesa es que sea a favor de mis intereses personales. Porque han destruido el proceso de cambio. Mucha gente que ha entrado, ¿qué han hecho? Han dicho, esta es nuestra oportunidad, si no aprovechas, eres un tonto. Pero si aprovechas, eres un vivo. Con esas concepciones, con esa actitud, sea profesional o no sea profesional, pues nos ha llevado siempre a la ruina como Estado, como sociedad, como nación. No. Esa es nuestra realidad desde la práctica. Es lindo leer a Hegel, es lindo leer pues a Aristóteles, a los politólogos, pero esa lectura, ese conocimiento, sería bueno pues que los gobernantes, que los que administran el aparato del Estado, aplicaran la filosofía política democrática, ¿no es cierto?, bajo los principios democráticos que tenemos, seríamos un país potencia de América Latina. Nos falta gente formada. Tenemos una constitución muy adelantada, pero no tenemos personal preparado para que implemente la constitución política del Estado. Ay, hermano, ya que el Marvin desde Cochabamba, vamos a tomar un cachito, Marvin, tranquilo, ahorita ya sé que también te has calentado, hermano, tranquilo.
Así son, así ya. A ver, los que van a participar, levanten la manita. A ver, a ver, antes de que les dé la palabra, ya sé que quieren hablar aquí con el Lino. El Lino es crítico, les dije al principio. Él viene desde abajo, no desde arriba, y sabe lo que es, y haría palpado otra realidad. Lo interesante de Lino es que podemos criticar, ¿no? Y las veces que lo he conocido siempre me decía que es importante la autocrítica, y la autocrítica es parte de la filosofía política. Sócrates ya manejaba esa idea, ¿no? En base a la mayéutica, ¿no? Pero hay una pregunta a mí que me sigue rondando, ¿no? En la cabecita. Te quería decir y te quería preguntar, hermano, desde tu experiencia ahora como asambleísta, ¿cuáles son los principios esenciales sobre los que deberían basarse nuestras instituciones bolivianas para lograr por lo menos una sociedad justa y funcional? ¿Por qué te pregunto esto, mi hermano? Porque pienso que en la actualidad lo último que hacemos es reexaminar cuál es la esencia de la política, sobre todo en el momento de aplicar. Porque hoy por hoy nadie hace un diálogo filosófico y ciudadano para definir si la política es meramente la lucha por el poder o si es la búsqueda, por lo que tú dijiste, ¿no? Por el bien común o esa convivencia pacífica que se pretende dentro de las diversas naciones, como emana, ¿no? Dentro de la reflexión filosófica, ¿no? Yéndonos a la época griega, con Aristóteles, por sobre todo, ¿no? Entonces yo decía, es importante cuestionar si el actual modelo político, basado en esta Constitución del 2009, refleja verdaderamente esa esencia, o si se ha desviado, querido Lino, hacia esta polarización y lo que dices, el clientelismo. Por eso te pregunto, ¿no? ¿Cuáles serán esos principios esenciales sobre los que deberían basarse nuestras instituciones bolivianas para lograr una sociedad justa y funcional? ¿Cuál es tu reflexión filosófica sobre esto, querido Lino? A ver, primeramente, usted habló de los principios, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿No? Cultivarlo, porque esto hay que cultivarlo. Por ejemplo, tenemos que cultivar un principio de conciencia nacional. Conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hablo de la conciencia nacional. Conocer nuestra historia. Querer nuestra historia. Querer a nuestra patria. Querer a nuestra gente. Valorar lo que nuestro pueblo produce, lo que es nuestro. Conciencia nacional. Si logramos la conciencia nacional, vamos a tener gente preparada para que pueda administrar, para que administre nuestro Estado, pero que administre con un principio de responsabilidad, con un principio de transparencia. Si tenemos formada la conciencia nacional en los bolivianos, cuando llegue al poder un boliviano o el boliviano, si tiene esa responsabilidad, si tiene conciencia nacional, va a ser una persona, un servidor público competente. ¿Qué es ser competente? Ser competente es aquella persona que hace, se le da su responsabilidad y hace. Ay. Creo que nuestro hermano Lino se ha eclipsado. Hermano, tu señal. El tal que haga lo que tiene que hacer, excelente. El presidente que haga lo que tiene que hacer, excelente. Pero si no hace lo que manda la Constitución y las leyes y hace otra cosa, ya no es un profesional, un servidor público competente. Un badendero que haga bien su trabajo es competente. No.
Hoy en día no hay esa competencia en nuestros profesionales, en nuestros servidores públicos. No. Pues eso nos falta. Por eso yo digo, siempre antes tenemos que preguntarnos qué tipo de bolivianos estamos mandando para que dirijan nuestro país. ¿Son profesionales? ¿No son profesionales? Muy bien, pero sobre todo que tenga formación ética, que haya cultivado la conciencia nacional y que ame nuestra patria, nuestro país. Solo así vamos a poder levantarnos como país, aunque a nivel latinoamericano. Pero eso sería un gran paso, formar a nuestros gobernantes en principios éticos morales. Si tuviéramos la lectura de Maquiavelo, Chango, grave sería, porque él habla del estado, del príncipe, del principado aparente, ¿no ve? En el príncipe. Bueno, a ver, vamos Marvin, si no me vas a colgar, hermano. Buenas noches, Marvin. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué excelente tema, Santos, hablar de filosofía en Bolivia. Creo que, ¿cómo les diría? Es un lujo hablar de este tema en Bolivia, la verdad, porque discúlpenme que sea directo, estamos muy adoctrinados. Y en ese entendido pienso que deberíamos hablar de dos sentidos. Uno que es el realismo y otro lo que es el idealismo, y es justamente lo que acabas de mencionar, Lino. Nosotros vamos a las ánforas de sufragio con una esperanza, pero ahí empieza el principal error. Vamos con un idealismo, no con un realismo. Porque el ideal es justamente lo que deberían ser los funcionarios públicos. Eso que ni qué, y eso es lo que esperamos. Pero dentro del realismo hay un gran dilema que tal vez no nos damos cuenta. Nosotros elegimos a los candidatos que ya están impuestos. No decidimos quiénes van a ser los candidatos. Para empezar, de ahí ya nuestra fe para que cambien las cosas, y como lo dice Lino, justamente pues los que entran a fungir el poder o a manejar la cosa pública, obviamente no le obedecen al que ha emitido el voto por él, sino a quien le ha puesto de candidato en la lista. Sí. A él le deben obedecer. Sí. Entonces, obviamente, pues, que van a hacer lo que les dé la gana o lo que en función han tenido como agrupación, los objetivos que han tenido grupales y obviamente personales, obviamente que se van a olvidar de quién ha votado por ellos. Entonces, en ese entendido, como lo dijiste tú, ni siquiera ya es una molestia, ya es un hastío del sistema, o sea, es una burla, la verdad, la democracia en Bolivia, porque no existe, les repito, nosotros no decidimos ni elegimos nada. Nos lo imponen y tenemos que decidir de lo que hay, de las opciones que ellos han impuesto, de eso tenemos que escoger. Y lo que preguntabas, ¿cuál sería ese principio? Coincido justamente con Lino, que es la conciencia, pero yo iría un poquito más allá. Justamente yo quería responder con la libertad de conciencia. Y eso tiene que ver con lo que acabo de decirles. Si una persona entra a fungir la función pública, sea en cualquiera de los tres órganos de poder, tiene que tener libertad de conciencia. ¿Y a qué me refiero? La libertad de poder denunciar de lo que no está de acuerdo y de poder proponer el proyecto que crea que desarrolla al país y que no encuentre ningún obstáculo en su camino. Es así de simple, estimado Santos. Muy buenas noches nuevamente, un gusto. Felicidades por el tema. Gracias, hermano. Le quiero provocar al Valentín. Se debe querer hablar el Valentín Momani, ¿lo conoces, no? También es filósofo el Valentín. Hola, Valentín, buenas noches. Buenas noches, Santos. Qué gusto, Buenas hermano. noches, hermano. Mamani, somos Mamani. Vos es Quispe, yo soy Cordero. Qué gusto. Yo he tenido la suerte, hermano, y agradezco a la Pachamama, de haber hecho mis posgrados afuera. Ya. He hecho mi maestría en el Brasil y mi doctorado en Estados Unidos, con beca. Agradezco a la Pachamama, ¿no? ¿Y qué he visto allá? Mira, en Brasil, en mi maestría en la Universidad de São Paulo, hoy día es la mejor, catalogada la mejor universidad de Latinoamérica, lo ha desplazado a la UNAM, ¿no? Allá en Brasil he visto lo siguiente, hay mucho patriotismo, el pueblo es patriota. ¿Qué va a dejar a su país, Brasil? Oh, el más pobre dice, yo amo a mi país,
Brasil. País grande, país rico, y verdad, tiene muchas industrias, ¿no? ¿Sí? Pero allá al político lo odian. El político no puede caminar allá. Si lo ve, lo hace andar en burro, ¿no? El político allá tiene que andar ocultándose, por eso es Itamaraty, Brasilia. En Brasilia, que es la capital federal de Brasil, está una ciudad construida para gobierno siempre, ¿no? Porque era en Río de Janeiro, pero han definido en el Plan Alto de Brasilia que va a ser la ciudad desde donde se va a gobernar, ¿sí? Y desde Brasilia se dirige el gobierno central, ¿no? Lula está en Brasilia, los senadores, diputados están en Brasil. Pero cada estado también tiene su propio gobernador y también tiene sus diputados, ¿no? Pero allá, por ejemplo, se han escapado a Brasilia todos los diputados justamente porque el pueblo no los quiere ver, los odian los políticos allá. Pero aman su país, aman su país. Pues no vas a ver brasileños por ahí, así digamos como los venezolanos, como los bolivianos dispersos, ¿no? Los brasileños aman su país y están en Brasil, porque allá tienen todo, tienen trabajo, tienen todo. ¿No? Y lo mismo he visto en Estados Unidos, orgullosos, patriotas, pero lo más curioso que he visto en Estados Unidos, ya no son americanos, la mayoría son mexicanos, colombianos, venezolanos, ¿no? Están radicalizados allá, tienen nacionalidad, y son los más celosos de ser americanos, o si son más americanos que los americanos. A ver, un ejemplo les voy a dar. El mejor policía que puede cuidar las fronteras, ellos han dicho, no es un americano, es un mexicano nacionalizado a lo americano, porque ese es el que mejor cuida la frontera con México. Un mexicano que antes era mexicano y ahora es americano, digamos, ¿no? No deja entrar mexicanos, ¿ya? Entonces son muy patriotas, quieren su país, todos. ¿No? En cambio, en nuestro país ocurre por lo contrario. En nuestro país, mire, los 500 años que estamos ahí y los más o menos 200 años que estamos gobernados por la clase blanca, española, mestizos, siempre han robado. Por eso estamos atrasados. 200 años que han hecho, han saqueado Bolivia, ¿sí? Como diciendo, como ha dicho el hermano, es mi oportunidad y me hago rico. Después ha entrado un indio, ¿no? Y lo mismo, el indio se echa a perder, ¿no? El mito del buen salvaje cae al suelo, ¿sí? Ni el indio había sido bueno, miren. El indio resulta más ratero, igual como el blanco, ¿no? Entonces, mire, no hay patriotismo, no hay buen ejemplo, ¿sí? No hay hoy día una cuestión ética. Hoy día yo estoy fungiendo como jefe de campaña para las subnacionales por un partido que no voy a decir porque sería hacer campaña política, ¿no? Y me dice, ¿no?, el candidato Valentín, todo este cargo de escoger a los concejales. ¿Y sabe qué pasa? Es lo curioso. Siguen viviendo los fascistas, los de pollera. Y no es de pollera, yo soy mamá. Pero vienen y dicen, mira, yo soy representante, soy dirigente, ¿no? Y dicen, yo quiero ser concejal, ¿no? Entonces yo digo, nosotros lo mínimo que pedimos en nuestro partido para los nacionales es que tenga amor a su patria y sepa manejar una alcaldía. Eso implica conocimiento.
así, ¿no? Implica mínimo saber qué es un POA, cómo se elabora un POA, mínimo noción de planificación municipal, gestión municipal. Pero esa señora que viene de los movimientos sociales, sindicateras, cree que seguimos en la época del MAS y viene y me dice, tengo mis bases, aquí están mis bases, ¿no? Pero no sabe legislar un municipio. ¿Qué va a pasar si la ponemos de concejal y sale concejala? No va a saber gestión municipal. Y lo único que va a saber es, atenido al poder que tiene como concejala, tener asesores y utilizar a los asesores. Entonces, eso les ha chocado. Miren, nosotros como requisito, hoy día mismo han venido profesionales, trabajadoras sociales, con buena inquietud, muy bien, eso cabe, porque tienen que pues manejar un municipio, van a ser autoridad, van a ser gobierno municipal, parte del gobierno municipal, y esto del populismo me parece que ya acabó, porque no ha dado buenos resultados. No estoy en contra de mi nación indígena, aymara, pero sí también ya tengo que valorar lo que dice el hermano, ¿no? Tiene que haber personas formadas. Un poco te aludió a la República de Platón, donde los sabios tenían que gobernar. Eso ya es una utopía, pero también tenemos que crear nexos, por lo menos como un referente a eso, ¿no? Como lo que era aquella famosa de Platón, ¿no? La República. Tenemos que tomarlo como un referente, como una utopía, y llevar gente preparada a los municipios. Y ojalá no sigan pues leyendo Maquiavelo, porque Maquiavelo, como lo ha dicho, anda reñido con la ética, eso es bueno, ¿no? Si andas reñido con la ética, ¿qué moral tienes para decir lo que hoy día prometes y mañana haces lo contrario? Justamente lo que dijo el hermano. Muchas gracias, Diamantino, y un placer, hermano. Gracias. Algunas observaciones, estimado Lino. Ahora sí, hermano, te toca. Sí, algunas observaciones que podría dar es prácticamente hacer alusión a nuestra Constitución Política del Estado. Y aquí está planteada la filosofía política de nuestro país. Tenemos una filosofía política. Cuando hablamos, por ejemplo, de un Estado, estamos hablando de un Estado no unitario, sino plurinacional. Plurinacional en el sentido de que este Estado, obviamente unitario, pero compuesto de distintas o diferentes naciones. Ahí hablamos de 36 nacionalidades. Pero hoy en día, esa filosofía política plasmada como un Estado, pocos cumplen. Pero sí, en el discurso se repite. Hasta pueden escribir con letras de oro, ¿no? Y cuando hablamos de la economía, nuestra Constitución dice en sus filosofías, como filosofía política, ¿qué dice? Adopta un modelo comunitario productivo. Comunitario en el sentido de que todos producimos, ¿no? Creo que hermano Lino, creo que tu señal no está muy bien. Tendría que producir no solo para generar riqueza personal, sino para todos, pensando en todos. Pero hoy en día, ¿cuántos producen, pues? Pocos bolivianos producen. Por ejemplo, los administradores burocráticos, es decir, los que se ocupan de la burocracia, ¿qué producen? ¿Producen los grandes empresarios? ¿Qué produce? Hace producir a otros. ¿Qué produce Samuel Doria Medina?
¿Sabrá fabricar algo? ¿Produce personalmente algo? No, hace que otros produzcan. Pues no es, pues, no es, en vano optamos ese modelo económico, modelo comunitario productivo, pero hacemos al revés. Poca gente produce, esa poca gente que produce, ellos sustentan nuestro país. Así podemos ver nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la filosofía política, en el comportamiento de los bolivianos, de los administradores públicos, que hemos optado. Hemos optado los principios éticos Amasúa, Maquella, Ama, Yuria. Y eso en los hechos no se toma en cuenta. No se toma en cuenta. Cuando decimos, por ejemplo, que para qué existen nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas existen para resguardar los principios constitucionales, defender la patria, defender las fronteras. Los militares están en las ciudades, nuestras fronteras están abandonadas. Por eso hay contrabando. A consecuencia de eso, el gobierno tiene que hacer subir, pues, decir, diésel, gasolina, ¿no? ¿Cumplen la función? Cuando hemos llevado a los militares a la frontera de Perú, ¿por qué? Porque había quejas, que los peruanos estaban entrando. El militar boliviano no quería, no conocía ni siquiera dónde es la frontera. No sabía. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues de Instituto de Geográfico Militar, que son especialistas en geografía, ellos conocen y resguardan conforme a sus conocimientos nuestra patria. Cuando hemos llegado allá, no sabía dónde era la frontera. Así es como cuando nuestra filosofía política hemos plasmado en nuestra Constitución y no somos capaces para poder plasmar en los hechos esa filosofía política. Cuando acá uno de los participantes hablaba del realismo, del idealismo, lo ideal, es decir, la idea no debería quedarse en simple idea, debería realizar, debería plasmarse, ¿no? Debería convertirse en realismo. Porque si nosotros vamos a seguir separando la idea y la realidad, el realismo y el idealismo, obviamente vamos a acabar elucubrando en lo que es la teoría del conocimiento, ahí vamos a maravillar a la gente con esos fundamentos, ¿no? Pero cuando la sociedad misma espera de sus intelectuales, de sus profesionales, una solución práctica a sus necesidades, a sus problemas, estamos en la obligación de unir las ideas con la realidad. A lo que llamaba a esa forma de trabajo Antonio Gramsci con el término de praxis. Hermano, me gustaría a mí particularmente un detalle, ¿no? Reflexionar contigo. Creo que uno de los principios básicos para las instituciones sociales, sobre todo, tomado desde la filosofía política, estoy seguro de que busca definir estos fundamentos, ¿no? Que justamente rigen las instituciones, como es el judicial, el ejecutivo, ¿no? Y demás. ¿Y qué en tu experiencia has podido notar sobre este versus el principio de plurinacionalidad versus el denominado Estado unitario? ¿No? Sabes muy bien que tú mismo lo has dicho, ¿no? La Constitución adopta un modelo de Estado plurinacional y visto desde la filosofía política y aplicada, ¿no? A este contexto, ¿no? Busca establecer, como vos sabes bien, ¿no? Estos principios o esta arquitectura moral, si quieren, ¿no? Garantizar o que garantice este modelo para que funcione y no solamente sea un enunciado legal. Aquí va la pregunta.
¿Cómo se equilibra la justicia comunitaria indígena con la justicia ordinaria? Visto desde, desde tu reflexión filosófica y también desde esa experiencia institucional que tienes, ¿no? ¿Bajo qué principios, hermano, se respetan estas autonomías indígenas, pero sin fragmentar el Estado? ¿Cuál ha sido tu experiencia en base institucional, en base a estas preguntas, hermano? No sé si me he dejado de entender. Interesante, interesante. A ver, por un lado, claro, en un Estado plurinacional también tiene que haber pues la pluralidad de justicia. Usted me preguntó, a ver, cómo se trabaja. Por un lado está la jurisdicción indígena originaria, por otro lado está la jurisdicción ordinaria, de justicia ordinaria. ¿No? La Constitución reconoce 5 jurisdicciones en el campo de la justicia. Y la justicia ordinaria, la jurisdicción ordinaria, tiene a sus magistrados, tiene a sus jueces, tiene al fiscal general, y a los fiscales. La justicia ordinaria tiene a sus policías investigadores. La justicia ordinaria tiene al aparato burocrático que está compuesto por personal que van a administrar el sistema judicial ordinario, desde el pasante, el notificador, secretario, abogado secretario. Entonces, ese aparato se mueve en función a las normas, a las leyes, a las sentencias constitucionales y a las normas o tratados internacionales. En la teoría es pues innegable su trabajo, ¿no? Pero en los hechos, el fiscal, para hacer un acto investigativo, o ni siquiera para ordenar, requerir un acto investigativo, cuando la ley dice que de oficio tiene que hacer, siempre ellos esperan la mordida, lo que se llama, ¿no? El investigador, el policía investigador, para actuar, ¿no?, como en las investigaciones, igual espera a que los litigantes pasen el famoso aceite, ¿no? El magistrado, los jueces, hasta el pasante, tienen sueldo, tienen una infraestructura ya óptima para poder administrar, en muchos casos sí es óptima la infraestructura, tienen su presupuesto, pero este sistema judicial está en crisis. Todos saben eso. Cualquiera que pisa los estados judiciales sabe que es un desastre, es un calvario, es víctima de estos administradores de justicia. Por otro lado, vas al sistema, a la jurisdicción indígena originaria, en cuanto a su administración de justicia, no tiene magistrados, no tiene jueces, no tiene pasantes, no tiene fiscales, no tiene policía, no tiene infraestructura, no tiene, peor todavía, presupuesto. En muchos casos, es un sistema de justicia pronta, en muchos casos es justa. En muchos casos, la sanción penal, así podemos hablar, su sanción es reparadora, repara el daño ocasionado, ¿no? Es preventiva, para que otros también no hagan, previene las acciones delictuosas, en muchos casos. Pero en otros casos también se ejerce el abuso de autoridad. Se tergiversa la jurisdicción indígena originaria. Se vulneran los principios de usos y costumbres. Así es como está intentando sobrevivir estos dos sistemas, estas dos jurisdicciones en un Estado plurinacional. Y en el otro
ni el otro sistema prácticamente funciona bien. Porque no hay que olvidar, nuestro sistema judicial es una herencia tergiversada del sistema judicial europeo. Así como nos ha llegado tergiversadamente, hemos adoptado, así se mantiene y tiene síntomas de empeorar más. Así está, estimado hermano Diamantino. Esto te hablo desde la experiencia también como abogado que litigado cuando no era asambleísta. Y ya para ir finalizando, hermano, te quiero hacer a ver, ¿cuál es tu reflexión ya así, tú como profesional? Quisiera saber, hermano, ¿cómo evalúa la democracia boliviana? ¿Funciona, no funciona bajo esos principios de un gobierno del pueblo? Yo sigo diciendo que Bolivia ha pasado por, lo tomo como un ejemplo, ¿no? Como una metáfora, ¿no? Como un caballo de Troya a nivel político actualmente. Pero bueno, no voy a abordar más sobre eso, pero mi pregunta es, ¿cómo estás evaluando tú el tema de la democracia boliviana desde el punto filosófico? ¿Funciona o no funciona? ¿O si se ha transformado en un sistema donde priman los intereses de élites, de caudilismos? Creo que caudillos ya no hay en la actualidad, ya no veo caudillos como antes. Por un lado, ¿no? ¿Cuál es tu análisis crítico de la democracia? Por otro lado, ¿cómo estás viendo el tema de la formación de la ciudadanía? ¿Tú crees que la gente está entendiendo los principios básicos de la Constitución? ¿Tú crees que los ciudadanos o los paseños, en este caso, pueden pasar de ser meros votantes, como decía nuestro amigo Marvin, a ser participantes activos y críticos en la actualidad o no? ¿O ves una ciudadanía imbuida de esos principios que es menos susceptible a la manipulación, es más exigente con sus líderes? ¿Cómo ves eso? Esos dos puntos, hermano. El primero, el análisis, ¿cómo ves, cómo estás analizando el tema de la democracia boliviana? ¿No? ¿Cuál es tu punto crítico, tu punto de vista crítico? Y el segundo, el tema de la formación ciudadana crítica. ¿Cómo lo ves tú, no? Indica. Cuando hablamos de la democracia boliviana prácticamente ha degenerado en demagogia. Ahí nos hemos quedado. No tenemos políticos, estimado hermano. No tenemos hombres estadistas en Bolivia. Si tuviéramos políticos, si los políticos estuviesen en el poder, qué excelente. Solo tenemos politiqueros. Por eso digo, la democracia en Bolivia ha degenerado en una demagogia. Y esa demagogia nos está llevando a la tiranía. Si bien actuamos a nombre de la democracia en las elecciones, en los sindicatos, ¿no? El recurso utilizado, pues, es el recurso de propuestas, nos venden buenas opciones de vida y después ¿en qué cae? Por eso digo que la democracia en Bolivia ha degenerado en demagogia. Si los bolivianos conociéramos exactamente los principios y el origen de la democracia, mínimamente tuviéramos la oportunidad de conocer al discurso de Pericles que nos transmite Tucídides, el origen de la democracia, la oración de fúnebre, no sé si recuerdan esto, ahí por lo menos veríamos lo grandioso que es el sistema democrático. Y eso lo grandioso que es un deber defender, ¿no?, de todos los ciudadanos el modelo democrático. Y sus autoridades no son otra cosa que servidores públicos, no los verdugos del pueblo. Pero ni siquiera se lee el discurso de fúnebre de Pericles. Obviamente no vamos a poder ni siquiera fundamentar qué es la democracia, su origen de la democracia, cuáles son los principios de la democracia que hace que sea un modelo político. Por un lado, cuando usted preguntaba de la ciudadanía de Bolivia, de nuestros conciudadanos,
La ciudadanía está hastiada de los políticos, de los políticos, está hastiada. En este momento, el Tribunal Electoral diga, las elecciones no son obligatorias, ni cuarta parte de los ciudadanos van a ir a votar. Nos obligan a votar. Pues sí o sí, aunque enojados, renegando, pero rayamos, pues, ¿qué más podemos hacer? Porque si no, el Estado nos excluye de la vida social, nos excluye de la vida administrativa. Y ese es el castigo. Para que ese castigo no sufra el ciudadano, tiene que ir nomás, aunque hastiado, a las urnas. Así es la realidad, estimado Diamantino, porque la reflexión filosófica pues nos invita a decir las cosas tal como son. No estamos para agradar a nadie. El que estudia filosofía no está para agradar a nadie, sino para tocar, apretar la pus, aunque grite el paciente, pero tenemos que apretar la pus. Así es como yo personalmente creo nunca más vuelvo al poder, porque me he ganado enemigos y estoy fichado. Porque yo no transo con nadie. Yo no puedo transar con los corruptos, ni mucho menos darme la mano con los corruptos, porque tengo miedo de que me contagien. Entonces es el precio que hay que pagar. Pero si fuéramos, por lo menos, una buena cantidad de ciudadanos con un principio ético, que amemos nuestro país, estaríamos, por lo menos, bien parados como Estado, bien visto a nivel internacional como nación, como país, nuestra querida Bolivia. Qué lindo escucharte realmente, ¿no? Te noto más maduro, la verdad, de aquellas veces cuando charlábamos ahí por la universidad. Espero que realmente que estas reflexiones hoy nos lleve a un país diferente, ¿no? Un departamento diferente, que los que estén gobernando ahora las gobernaciones de aquí a 4 meses, o 3 meses creo, pues hay un cambio, ¿no? Juan José Guillén, hermano, ¿qué dices, hermano? ¿Qué aquí de lo que nos acaba de reflexionar nuestro hermano Lino? Juan José. Gracias, Santos. Buenas noches a todos los que están en la sala. Lino, interesante, ¿no? La filosofía política parece algo que no se ha difundido mucho o no se ha manejado. Concuerdo que no tenemos políticos, tenemos más partidistas. Creo que esta democracia representativa nos está llevando cada vez más al hueco en vez de sacarnos, ¿no? Entonces, pienso que hay que difundir más, hay que llegar a más grupos sociales para que realmente tengamos una filosofía política y no partidista, ¿no? Creo que es un poco el resumen de esta exposición, muy interesante. Muy bueno. Siempre que participo aprendo algo más de lo que es la política, ¿no? Muchas gracias. Lino, gracias, hermano. Creo que ha sido una noche muy, muy interesante y espero que realmente que todas estas reflexiones que hoy has vertido, pues la gente pueda oírla, pueda participar también de los trabajos. Te deseamos siempre, bueno, en esta última etapa que te vaya muy bien allá en la asamblea departamental, que siempre vayas luchando, ¿no? Por los más pobres, ¿no? O por lo menos que se consigan obras, ¿no? Hoy por hoy vemos el departamento está abandonado lamentablemente. No se nota que haya alguien que maneje, ¿no? Como se esperaba, ¿no? Creo que hemos sufrido de eso durante 4 años, ¿no? No hay un liderazgo como tal departamental que muestre por dónde debe caminar el departamento, lamentablemente. Hoy por hoy, solamente aquí, por el camino hacia Chulumán y Sud-Yungas está totalmente cerrado, hay mucho congestionamiento, muchos derrumbes, no hay un plan, ¿no? Para ver cómo pasamos estas fechas,
¿no? No hay. Oye, ya me imagino el tema de salud, cómo será, ¿no? Porque hay muchos municipios del cual es también responsable la gobernación, no se sabe, no han podido atender de manera óptima, saben muy bien, ha habido varios problemas a nivel central. Ojalá que la nueva administración, como tú dices, ¿no? Entre con mayor formación, mayor conocimiento, eh, y sobre todo conciencia, lo que tú has dicho, ¿no? Conciencia ética, ¿no? Que sepan dónde están yendo, dónde se están metiendo. Eso es lo más importante y es lo que se quiere para el Departamento de La Paz como para todo el país. Lino, muchas gracias. Algunas palabras finales, algún mensaje final para todos los que hoy nos han podido escuchar aquí en SEA School. Solo con un ejemplo quiero despedirme. El primer año 2021 tuvimos un encuentro con el municipio de Chulumani y aniversario de la provincia, si no me equivoco. Ahí estaba presente el presidente del estado, Luis Arce, y con bombos y platillos de manera pública anunció que ya hay un estudio de preinversión que se va a asfaltar el camino hasta Chulumani. Aplausos, ¿no? Bien, y hay un proyecto de preinversión excelente, ¿no? Se va a asfaltar todos, ¿no? Felices. Yo también creí, ¿no? Claro, en mi ingenuidad. Siguiente año, nuevamente, asistimos al aniversario, si no me equivoco, de la provincia, no recuerdo bien. Asistimos, el presidente nuevamente llega, lo reciben con aplausos y anuncia públicamente para Chulumani y hasta acá ya hay el presupuesto, la empresa se va a adjudicar pronto la construcción, ya hay platita. Dice, no, 250.000 millones de dólares creo era. Anunció el costo incluso, ya vamos a subir al SICUE, pronto será adjudicar la empresa y se inicia la obra. Y hasta hoy ni un metro cuadrado se ha iniciado. Por eso digo, estos señores, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Y dormirán bien? Yo no puedo dormir cuando a alguien le fallo. Si hoy le hubiera fallado, estimado Diamantino, a esta cita, no hubiera podido dormir. Pero estos gobiernos, a toda una nación les miente, les engaña, les estafa, les defrauda. A esta gente, ¿cómo cambiamos ahora? Esa es nuestra preocupación como estudiantes de filosofía, como profesionales de filosofía, es nuestra preocupación. En lo mejor se tiene que fregar el internet. ¿Cómo es, Lino? ¿Me escuchas? Lino. Sí, desde ayer está mal el internet, está fallando mucho. No, ¿por qué? Lo mejor de la reflexión, ¿por qué? Lino, no sé si me escuchas. Hermano, vamos un poquito, tenemos todavía unos 7 minutitos más. Mientras a Lino lo ubicamos, Lino, se ha cortado la última parte. Antes, Lino, antes. Marcial te quiere decir algo. Marcial, adelante, Marcial. Muchas gracias, hermano. Hermano Lino, lo siguiente, tú que eres abogado, a ver, quiero que me des una asesorada en ese tema. Yo estoy peleando el caso de contaminación aquí en el departamento de Oruro, ya hasta un año, estamos 11 años con pruebas del Estado. Si bien es cierto, lamentablemente el tema de fiscalización y la ley 1175 de los servidores públicos, y de este último se ha hablado, ¿no?, de una sentencia constitucional que evidentemente la fiscalización no se puede hacer ni a los alcaldes, ¿no?, hacer denuncias al Ministerio Público por omisión y cumplimiento de deberes. Quisiera que me cooperes a ver qué sentencias tienes, que conozcas, de qué manera enjuiciarlos, denunciarlos, porque mira, el tema administrativo, todo servidor público durante un año tiene que cumplir las inspecciones a las empresas, bueno, no solamente las mineras, ¿no?, en todo ámbito. Sabemos bien que no cumplen, tú lo has dicho como funcionario público, no cumplen, hay omisión y cumplimiento de deberes, ¿no? Entonces, ¿cómo los metemos a la cárcel? ¿Cómo hacemos las denuncias? Porque tú mismo lo has dicho, el Ministerio Público ni de oficio lo hace. Entonces, ¿qué ejercemos? Porque no creo que, a ver, aquí en Oruro, por ejemplo, en Chayapata,
¿Qué han hecho? El año pasado han secuestrado a la directora de la ACAM, han secuestrado al secretario de Medio Ambiente, han bloqueado la carretera y en base a eso han podido revertir la concesión minera y el contrato de adecuación minera. Y yo me pregunto, ¿no?, ante los servidores públicos, cuando me reúno con los directores de Medio Ambiente o del órgano sectorial competente. O sea, necesitamos de que los servidores públicos tengan que ser presionados con bloqueos, con secuestros, cuando la norma indica de que evidentemente se debe revertir, ¿no? Cuando no existe cumplimiento a la protección del medio ambiente, doctor Lino, hermano. Entonces, pero ¿cómo nosotros como sociedad denunciamos a estos malos servidores públicos, hermano Lino? Porque, como te digo, lamentablemente el Tribunal Constitucional se ha corrompido, ¿no? Tú conoces, por ejemplo, la expulsión que han hecho en caso Songo. Hay una declaración constitucional, la 0874 del 2014. Existe la expulsión que han hecho en Santa Isabel Potosí, la 073 del 2018. Ahora, nosotros como comunarios hemos hecho una expulsión aquí de la empresa minera Intillaini, en Chuquiña, provincia de Caucarí. ¿Qué nos dice la hermana Georgina Musquiva y otros magistrados del tribunal? Que esas concesiones no se puede expulsar a un empresario minero. ¿Por qué? Porque es del Estado. Pero yo me pregunto, ¿cómo han expulsado a un empresario minero en Songo? ¿Cómo han hecho la expulsión en Santa Isabel? Y eso que en Santa Isabel es de Potosí. Un corregidor ha hecho la expulsión, un corregidor que está desconocido constitucionalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo ejercer, a pesar de que el agroambiental me abre las puertas? Bueno, es decir, estos 2 años que han pasado están indicando, en base a la sentencia constitucional 006 del 2016, indicando que nosotros no necesitamos personería, no necesitamos abogado para denunciar en la justicia agroambiental, ¿no? Que el juez tiene que, en base a nuestra denuncia, tiene que redactar jurídicamente. Pero eso recién se está manejando, porque tú sabes, hermano Lino, como abogado, el Tribunal Agroambiental, si bien está reconocido desde el año 2009, ¿qué es lo que ha esperado que se apruebe? Su procedimiento. Mira cuántas elecciones hemos tenido de magistrados, cuántos procedimientos hemos conocido. Yo hasta la fecha he conocido 3 procedimientos que la Asamblea Plurinacional no ha podido aprobar. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Casi la mayoría de los diputados senadores eran de las empresas mineras que estaban manejando la Comisión de Justicia Plural. Por ejemplo, de Guanuni, ¿no? Podemos hablar de Colquí y de otras instancias mineras. Entonces, no se ha podido aprobar y no se ha podido, o sea, el Tribunal Agroambiental no ha podido ejercitar de oficio, a pesar de que desde el año pasado ya de oficio han sacado resoluciones, protección al jaguar, protección al río Tantos, ¿no? Pero no lo hacen de oficio, sabemos eso muy bien, esa solicitud. Entonces, yo quisiera que me des, ¿no?, una razón, un ejemplo. ¿Cómo puedo acudir? ¿A quién? ¿Cómo puedo hacer mi denuncia contra esos servidores públicos, hermano Lino? Nada más, gracias. Y saludos a todos. Van a disculpar, me llamo Marcial Ojeda, del departamento de Oruro. Jalaya, hermanos. Jalaya, hermano Marcial. Dale, hermano, dale. Mira, así es. Al último salen muchas cosas. Marcial, espero tener un momento también para hablar contigo, hermano, igual. Y que nos digas todo esto para poder también dialogarlo, ¿no? Dale, Lino. A ver, primeramente, la persona, es decir, la empresa habría cometido delitos ambientales. Eso tiene que tener conocimiento el Ministerio Público. Sí. Incluso deberían actuar a simple conocimiento de oficio el Ministerio Público, porque son daños ambientales. Incluso la Constitución misma dice, los delitos al medio ambiente son imprescriptibles. No. Si es así, la pregunta es, ni la parte administrativa ni la Fiscalía actúan de oficio. ¿Por qué? No actúan de oficio. Usted puede presentar la denuncia a la policía, a la fiscalía, sin necesidad de un abogado, puede presentar. Eso dice la ley. ¿Le van a recepcionar? No te van a recepcionar. Pero aquí dice la ley, ya, pero estamos ocupados, pero vaya a contratarse un abogado, redacten la denuncia y preséntenlo. Presentas la denuncia.
Va a decir, no cumple con los requisitos, subsane, tiene 24 horas para subsanar. No. Es decir, va a dar vueltas y vueltas, ahí nomás. A estas autoridades, usted puede denunciar por incumplimiento de deberes. ¿Pero dónde lo va a denunciar? A la Fiscalía. ¿Usted cree que la Fiscalía no tiene contacto con estas personas? Tiene contacto. Por eso les decía, es una red. ¿No? Entonces va a intentar avanzar, no va a hacer como se debe, ni siquiera ahí ves llega la imputación formal. Y la parte denunciada más bien te va a amenazar. Te va a iniciar procesos penales, como lo han hecho en Songo. Sí, han expulsado, porque se han unido, pero ha tardado años. Y los que han dirigido, los dirigentes del lugar, han sido procesados penalmente. Están enfrentando procesos penales. Por robo, por allanamiento, por agresión, se inventa, pues. Pero sí, para eso actúa la Fiscalía, actúan los jueces, los policías investigadores van a hacer. Ese es nuestro sistema judicial. Nuestro sistema judicial no protege, ¿no?, el bien jurídicamente protegido como se habla en derecho penal. No protege. ¿No? Pues, ¿qué podemos hacer ante un sistema judicial decadente? Por eso en mi tesis lo llamaba la crisis del sistema judicial. Entonces, las normas están bien hechas. Las normas están para proteger, preservar los derechos y garantías constitucionales, están bien. Pero nuestros administradores de justicia no lo van a aplicar. Van a aplicar en función al poder económico y al poder político. No sé si ustedes recuerdan, Marcial, no sé si ustedes recuerdan, en el gobierno de Áñez, había un ministro Navajas, si no me equivoco, creo. Sí. Estaba cautelado, no sé si era Navajas, no recuerdo mal, puedo decir. Pero un ministro estaba para declarar una audiencia de medidas cautelares. Y el juez ya estaba entrando para celebrar la audiencia de medidas cautelares. Al juez lo secuestran, si no me equivoco, a las 4 de la tarde, a la gente se le encierran. ¿Qué va a hacer el juez? El juez inmediatamente redacta a pulso una acción de libertad, a pulso, redacta. Y ingresa a las 6 de la tarde, 6:30, 7, 8. Las diligencias corren a toda velocidad. Se notifica al fiscal de turno, se notifica al director de FELCC, se notifica a la parte que ha secuestrado, se lo ha aprendido. Inmediatamente, medianoche se celebra la audiencia audiencia de acción de libertad. Y eso es la agilidad del sistema judicial. Pero ¿para quién actúa de manera ágil? Para un juez. Para un ciudadano, no, pues, va a estar ahí pasando una noche en las celdas de FELCC, 2 noches quizá. El fiscal no se va a apurar, el notificador va a notificar siempre cuando pongas plata, le pongas taxi, ¿no? La pregunta que me hago, ¿no? Se han sido tan ágiles hasta celebrar en medianoche la audiencia de acción de libertad para liberar al amigo juez. ¿Por qué no hacen lo mismo con la misma agilidad para la gente, para el ciudadano? Con eso quiero decirte, hermano Marcial, un ciudadano de a pie, como usted está manifestando, ¿dónde, qué hago, no? Estamos desamparados, desprotegidos. Ninguna institución nos protege prácticamente al ciudadano de aquí. Pero si usted tuviera poder político, poder económico, caramba, ya tienes por lo menos citado a los culpables, a los administradores o administrativos
que no han cumplido con su deber, por incumplimiento de deberes, ya estarían citados. Los de la empresa que han contaminado el medio ambiente ya estarían citados. Pero como somos ciudadanos del pueblo de a pie, bueno, nos van a dudar incluso de nuestro testimonio. Se van a hacer a los que no entienden nuestra realidad, nuestra necesidad. En las palabras se hacen a los tontos. Así nomás es, estimado Marcial. Las normas están bien escritas, pero nuestros administradores de justicia solo trabajan en función al poder económico, al poder político. Muchas gracias, hermano Lino. Le agradezco y agradezco a todos también por su atención. Gracias, saludos. Buenas noches. Gracias, hermanos. Saludos hasta Oruro. Hoy vamos a tener, como siempre, los jueves para poder discutir. Esperamos que no sea la última vez, querido Lino, para seguir debatiendo, para escuchar sobre todo reflexiones del quehacer político, del quehacer filosófico, del quehacer sociológico. O sea, imbuirnos con más información y intercambiar ideas sobre todo. Muchas gracias, querido Lino, y pues nos vemos a la próxima. Cuando haya tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima a todos y que todos vean bien. Doctor Lino, a ver si puede compartir su número de celular, por favor. Claro. 720-44-306. Un ratito, estoy sin bolígrafo, a ver, un ratito. Ahora sí, dígame. 720-44-306. Muchas gracias, hermano Lino, muchas gracias, hermano, gracias. Un gusto. Listo, hasta la próxima, que estén muy bien. Gracias. Listo, nos vemos a la próxima charla. Chao.